Ahí está, ya se empezó a grabar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno estar aquí. La idea del día de hoy es compartir experiencias, así que en eso vamos a estar. Tanto Daniel como yo vamos a contarles casos reales de implementación de todo aquello que estuvieron viendo en el seminario, o al menos es lo que queremos abordar. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a contar algunos casos. Entonces voy a compartir pantalla. A ver. Ahí, compartir pantalla. Ahí va, pantalla 2. Muy bien. Vamos a poner modo presentación. Tengo que poner primero compartir. Veamos. Ok, entonces hacemos esto. Ahí está. Bueno, entiendo que ya se debería ver, ¿sí? Sí, ¿Sí? ¿Se ve? ve. Buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a empezar a compartir. Bueno, entonces, por ahí me ven que veo de costado porque acá tengo el monitor con lo que les voy a proyectar y acá de frente los tengo a ustedes. Entonces, antes de, de empezar, veo que son bastantes que están... Bueno, ¿cómo venimos con estos seminarios, no? ¿Cómo estamos? ¿Estamos así? ¿Estamos así? ¿Estamos así? ¿Cómo estamos? Estamos así. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Todos de la industria metalúrgica, entiendo, o hay mezcla de industrias? Todos de la industria metalúrgica. Bueno, entonces, yo les voy a compartir experiencias de grupos de mejora hasta de diferentes industrias. Y entonces uno dice, pero ¿por qué de diferentes industrias? Bueno, como les mencionaban recién, yo formo parte de la Sociedad Argentina por Mejoramiento Continuo. Y desde hace 20 años que observo cómo distintas organizaciones trabajan en proyectos de mejora. Y cuando te das cuenta, en el fondo, la parte filosófica y la parte de metodología de mejora se comparte en los distintos tipos de organización. Entonces, ver la mejora, incluso en otros espacios, nos ayuda a la creatividad, al benchmarking, a ver cómo otros lo hacen. Nosotros podemos traer esas ideas. Incluso les sugiero fuertemente que participen, ¿no? Ahora hace poquito tuvimos el encuentro anual de mejora continua con proyectos de empresas de todo el país donde muestran casos reales de mejora, ¿no? Entonces los invito fuertemente para que participen porque siempre ver cómo otros mejoran nos inspira, y trabajar en la mejora continua es totalmente inspirador. Bueno, entonces vamos a compartir algún proyecto con ustedes. Este proyecto que les comparto es un proyecto que en particular, fue muy interesante porque lo hicimos en una industria, en una petrolera de acá de la Argentina, muy grande, ¿no? La petrolera muy grande. Entonces, eh, cuando las organizaciones son muy grandes, hay cosas que cuestan más, ¿no? Cuestan más. Los tiempos cuestan más, las autorizaciones cuestan más, la burocracia cuesta más. Entonces, bueno, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? El taller de válvulas de seguridad tiene que hacer el mantenimiento preventivo. Entonces, tienen que sacar las válvulas de servicio, traerlas al taller, hacerles pruebas a las válvulas de seguridad y retornarlas al servicio. Entonces, ¿qué pasaba? La queja que había desde producción es que no, la gente del taller de válvulas tarda muchísimo, entonces llega el momento de mantenimiento preventivo y no te doy la válvula porque necesitamos operar, tenemos que hacer el petróleo, ¿no? Entonces, no les querían entregar las válvulas. Entonces había toda la gestión de mantenimiento había problemas con estos temas, ¿no? Es un tema de seguridad. Entonces, bueno, se trabajó en un proyecto de mejora. Lo primero que se hizo es entender cuál era la situación actual. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Quiénes están involucrados? ¿No? Entonces, cuando trabajamos en resolución de problemas, lo primero que tenemos que hacer es pensar quiénes podrían estar involucrados directa
o indirectamente con este problema, ¿sí? Lo que se llama los grupos de interés de este problema. Bueno, y entonces nos dimos cuenta que tendrían que formar parte del equipo gente de mantenimiento, gente de inspecciones, gente propia del taller, gente de producción. Cuando hablamos de gente de inspecciones hay un espacio burocrático muy grande que hace toda la parte de ingeniería, de especificaciones de los equipos. Bien. Entonces, lo primero es quiénes deben formar parte del equipo. Una vez que logramos reunir el equipo, tenemos que trabajar en un propósito compartido. ¿Cuál es la dificultad ahora? ¿Cuáles son las consecuencias ahora? ¿Cuál es el propósito compartido? Y ahí el propio equipo es el que tiene que trabajar en el diagnóstico. ¿Y cómo trabajamos en el diagnóstico? Bueno, lo primero que hacemos es un mapeo del proceso, ¿sí? Entonces yo lo que les voy a contar a ustedes es cómo, a partir de una problemática, cómo se lleva un método de resolución de problema. Ahora, no sé, la verdad que no sé en todo el seminario cuáles métodos vieron, pero yo lo que les voy a contar, que podemos hacer varios desde la nomenclatura. Entonces, algunos pueden decir, hacemos PDCA, ok, otros pueden decir 7 pasos para resolución de problemas, otros pueden decir 8D, otros pueden decir Lean Six Sigma. Todos estos son nombres y si vamos y escarbamos atrás, todos tienen la misma base. ¿Cuál es la misma base? Para trabajar en la mejora necesito entender el proceso, mapear el proceso, necesito colectar datos, analizar la causa raíz, y una vez que tenemos todo eso, recién ahí pensar en la mejora, ¿no? Entonces, si cualquiera sea el nombre metodológico que le querramos poner y las herramientas que vamos usando, más estadísticas, menos estadísticas, en el fondo todos trabajan con los mismos pasitos. Y siempre es empezar entendiendo cómo es el proceso, cómo es el proceso. Entonces, un grupo grande de personas mapeando el proceso y como verán, colorcitos que nos iban indicando dónde estamos viendo un problema en toda esa parte del proceso, dónde estamos viendo un problema. Entonces, entender la situación actual y los dolores de la situación actual. Y en todo este tránsito es muy importante, por eso yo lo que les cuento es, desde el punto de vista pasos, y herramienta más, herramientas menos, los pasos son siempre los mismos. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar mucho? La actitud de la gente, ¿no? La actitud de las personas en ese relevamiento. Y yo siempre digo, vamos a hacer una observación crítica, que no es criticar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho con la facilitación de las personas, porque si sentimos que un error es visto como un ataque a la persona que lo genera, bueno, esos errores no se van a poner a la luz. Esos errores van a tratar de ocultarse, porque a nadie le gusta, ¿no? Estar expuesto, pero si logramos una facilitación que permita, hablemos de los errores, porque son las oportunidades de mejora, y ahí el facilitador tiene tiene que tener esa habilidad de hacer sentir a la gente que exponer la problemática es para que diferencie observación crítica, ¿sí? De criticar. No vamos a criticar. Incluso si nosotros pensamos que hay una persona que comete un error, los líderes nos tenemos que estar preguntando ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que permite el error, ¿no? Y cuando hablamos de qué permite el error, ¿qué tenemos? Problemas en los métodos, tenemos problemas en la tecnología, o la persona tiene las habilidades para el puesto, tiene el conocimiento y por ahí tiene las habilidades, pero no tuvo la inducción necesaria al puesto. Entonces, cuando existe el error, hay un motivo por el cual ese error existe, y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que trabajar en eso. Entonces, hacer un espacio donde se pueda hablar de los problemas con libertad, ¿no? Así que este punto parece tan sencillo, pero cuesta un montón con la gente, ¿sí? Parece sencillo, pero cuesta un montón. Bueno, entonces, facilitando
toda la situación actual, entendiendo cómo es el proceso. Luego, hay palabras japonesas que dicen ir al gemba, no mires un proceso desde el escritorio, ¿no? Anda al lugar donde ocurren los hechos. Entonces, con el equipo, visitas al lugar, visitas al taller, a la planta, recorrido, ¿no? Visitas al lugar donde se generan los trabajos, se generan ¿dónde? En la parte de planificación de mantenimiento, se genera en la parte de inspecciones, se genera en el taller, se genera en el área productiva. Entonces, todo eso requiere visitas y entrevistas, preguntas, eh, eh, evidencia, ¿no? Por eso registro visual también, evidencia. Entonces se recolectan datos, se hace todo un relevamiento. Con esos relevamientos, datos objetivos. Bueno, a mí me gusta mucho la estadística y siempre le digo a la gente, la estadística, ¿no? La uses más profunda o menos profunda, lo que te permite es observar a través de los datos. Los datos te cuentan lo que está pasando, pero no te mejoran nada. Vos podés tener el mejor tablerito, ¿sí? El tablero en Power BI, podés tener, pero tener la estadística no mejora. Un uso importante para entender lo que nos está pasando. Y usar la estadística te permite estratificar, ver si lo que te pasa en todos los turnos con todas las personas, ¿no? Entonces, te permite observar con una observación objetiva y no subjetiva. La parte subjetiva es todo lo que la gente te cuenta antes. Todo esto es parte subjetiva. Cuando dijeron esto, vamos a buscar datos concretos. Entonces vamos a hacer relevamiento. Ah, mira, la gente se equivoca con tal cosa. Ok, hagamos un pequeño relevamiento, aunque sea de palotes en el lugar de trabajo, palotes tipo truco, y al cabo de una semana traemos los datos reales de cuántas veces pasa tal error, ¿sí? Pero siempre datos concretos y no solamente opiniones, ¿sí? Dato mata opinión, ¿sí? Y sobre el dato, encima, sobre la opinión se puede discutir. Sobre la opinión, porque en realidad la opinión es un juicio, y sobre el juicio podemos tener juicios diferentes entre personas. Frente al dato objetivo no hay nada que discutir. Entonces, por eso siempre buscar datos reales, ¿no? Bueno, acá hay un gráfico de tendencias. Esto era muy interesante porque el proyecto que se estaba trabajando tenía que ver con la demora que tenía el taller de válvulas en devolver válvulas a servicio. Entonces empezamos a ver, la gente del taller decía, bueno, pero la frecuencia de ingreso de válvulas al taller no es constante. Hay días que no nos traen nada, hay días que nos traen un montón. Entonces, bueno, se nos generan cuellos de botella. Entonces acá se hizo un relevamiento de la cantidad de ingresos semanales de válvulas al taller. Entonces veíamos que había una alta variabilidad, ¿no? Alta variabilidad. Esta alta variabilidad llevó a trabajar con la gente de planificación a balancear. Creo que perdimos la conexión con Natalia. Natalia, ¿escuchas? Estoy acá, ¿me escuchan? Sí, se perdió por unos segundos la conexión. No sé si puedes repetir lo que estabas diciendo. Ah, bueno, les contaba que en este gráfico lo que podíamos ver es la gran variabilidad que teníamos de frecuencia de ingresos, cantidad de ingresos, frecuencia y cantidad en estadística es un sinónimo, de ingresos de válvulas al taller. Esto no permitía a la gente del taller prepararse bien para atender a cuando se generaban cuellos de botellas. Ahí hubo que trabajar con la gente de planificación para nivelar esta frecuencia, ¿no? Bueno, acá también esto fue un relevamiento muy interesante porque la gente del taller decía, me llega la válvula. Cuando llega la válvula, bueno, tenemos que hacerle determinadas pruebas. Hay muchas válvulas diferentes repartidas, ¿no? Son distintas y tienen diferentes especificaciones. Entonces hay que probarlas con diferentes tensión.
Ah, ¿y eso dónde está? En una especificación que nos manda ingeniería. Pero cuando abrimos las especificaciones de ingeniería no siempre están todas completas. Ajá, entonces hubo que ir, ¿no? También a mejorarles. No sé si trabajaron lo que es la casita Lean, ¿sí? La casita Lean. Bueno, uno de los pilares es el just in time. ¿Qué me pide el just in time? Para hacer bien mi trabajo, yo necesito tener la información correcta, en este caso es información, la información correcta con en el tiempo correcto y la cantidad adecuada. Entonces, ¿qué hicimos? Chequeamos las planillas de soporte técnico de las válvulas, a ver cómo estaba la información. Bueno, ahí se tuvo que trabajar también todo esto que están viendo de colorcitos, era las mejoras que había que hacerle a esas planillas, ¿no? Es muy importante el concepto del hacer bien mi trabajo. Yo necesito dos pilares. Un pilar es tener lo que necesito. Tener lo que necesito en el momento que lo necesito, con la calidad adecuada. Entonces, tiempo, calidad y cantidad adecuada para hacer bien mi trabajo, ¿no? Si a mí me llega la información incompleta, y entonces mi trabajo no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un concepto muy importante en cualquier tipo ya sea producto. Entonces yo tengo la materia prima, si la materia prima no me llega en buen estado, no puedo hacer mi trabajo. Entonces es un pilar muy importante, cuidar ese just in time. Y el otro pilar muy importante, que le llaman Shidoka, que es la calidad en el puesto, yo digo, son 3 mandamientos. Primer mandamiento, no recibas errores. Si ya te vino mal de entrada, no proceses, levantá la mano y hay que arreglar eso, ¿sí? Porque si vos procesás, no estás agregando valor, estás agregando costo, ¿sí? Entonces, bueno, primer mandamiento, no recibas errores. Segundo mandamiento, no cometas errores. Ah, entonces, y bueno, entonces ponele amor a tu trabajo, busquemos la manera de que las cosas salgan bien, que las cosas salgan fáciles. Una de las, bueno, un líder tiene que estar buscando permanentemente que la gente pueda tener fácil la forma de hacer su trabajo, ¿no? Pero no somos perfectos, nos podemos equivocar. Ahí viene el tercer mandamiento, no pases el error. Te equivocaste, lo arreglás en el puesto, ¿sí? Calidad en el puesto, no lo pasás. Bueno, entonces esos dos pilares son muy importantes para cada vez que nosotros trabajamos un proyecto, pensar, ¿estoy recibiendo lo que necesito, la información que necesito en el momento que la necesito, con la calidad adecuada? Si no, tengo oportunidad de mejora, ¿sí? Y tengo que ir aguas arriba en el proceso a ver qué tengo que mejorar. No me pueden exigir, de hecho, uno de los grandes temas con esta gente era, el taller vivía con reclamos, cuando muchas cuestiones eran previas al taller, temas de planificación, temas de información, el taller no tenía para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, también lo que nos pasa en las organizaciones, que muchas veces tomamos a un área como la responsable de un tema. Momento, veamos bien todo el mapeo, quiénes son los que proveen a esa área de lo que necesita para que haga su trabajo, ¿no? Entonces hay que extender un poquito todo eso de lo que es el mapeo. Una herramienta muy interesante. ¿Los estoy mareando o estamos bien? ¿Estamos bien? Bien. Estamos Sí, bien, estamos estamos bien. bien. Sí, estamos muy bien. Una herramienta muy interesante que no sé si la vieron, se llama CIPOC, que es un mapeo de alto nivel, ¿sí? ¿La vieron? ¿Vieron el CIPOC? ¿No? No, Ay, qué no, pena. No. Bueno, No. después se las comparto. Es una herramienta muy, muy interesante. Básicamente, Dani, ¿vos tenías para compartir un CIPOC o no? Yo no tengo para compartir un CIPOC, ¿no? Bueno, no importa, no importa. Es una herramienta muy sencillita, que dice cuáles son en 4 o 5 pasos lo que se debe hacer, las actividades. 1, 2, 3, 4. Parate en la primera y pregunta, ¿qué necesitamos para hacer el trabajo bien? Información, materiales, insumos. Y pregúntate, ¿me llegan a tiempo? ¿No? Pregúntate esto del just in time. Parate en la segunda y pregunta, ¿qué necesito para que esto pueda ocurrir? Materiales, insumos, tiempo. Pregúntate, ¿me llegan bien? Porque hay veces con esas cosas simples lo que tenemos que mejorar son cuestiones comunicacionales,
¿no? Cuestiones de comunicación con proveedores internos o proveedores externos. Entonces, ¿cómo están esas conversaciones? Y muchas veces los procesos se traban por temas de conversaciones, ¿no? Temas de comunicación. Bueno, entonces acá, como les contaba, había muchos involucrados. Entonces, a partir de los relevamientos, tenemos que ir a cada quien a ver cuál fue la oportunidad de mejora, porque las mejoras no siempre se dan solamente en un área. Hay varias áreas que necesitan mejorar para que mejoremos en el conjunto. Bueno, este análisis de datos se ve chiquito, pero yo les voy a contar, esto es un histograma que nos contaba, y estaban todos como enfurecidos, ¿cómo puede ser? Esta línea roja es el tiempo de vencimiento del mantenimiento preventivo. Entonces, ¿cuántas válvulas llegaban al taller previo a que venza su mantenimiento y cuántas válvulas se traían después del mantenimiento? Imagínense, esto puede ser, ¿no?, un problema enorme porque tenemos válvulas en operación vencidas de su mantenimiento preventivo. O sea, es un problema de seguridad donde posiblemente alguien tenga que responder por esto, ¿no? Entonces esto no podía ocurrir, no podía suceder. Muy bien. Como les contaba, se tuvo que revisar documentación, registros, sistemas. Fue un proyectito de unos 6 meses, ¿sí? De unos 6 meses. Muy bien. Luego en equipo volvemos al mapa, pero ya con datos reales. Esto ocurre tantas veces. Acá tenemos problemas de balanceo de la carga de trabajo del taller. ¿Quién hace este balanceo? La gente de planificación. Entonces ya con todo este relevamiento, el análisis de esas causas potenciales. Entonces después aparecen las ideas que van a trabajar estas causas. Todas las que estén priorizadas, ¿sí? Porque como habrán visto, si vieron los Pareto, ¿no? No todas las causas impactan de la misma forma en los problemas. Entonces priorizamos causas y ahí empezamos a trabajar en resolución de esas causas. Bueno, entonces aparecen técnicas creativas para ideas de resolución de problemas. Bueno, acá también el facilitador tiene una parte muy importante, que es cómo hacemos para que la gente tenga creatividad. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que la gente tenga creatividad? Entonces, ¿vieron algunas técnicas de creatividad? ¿Vieron No, durante el seminario? No, en lo No. personal no. no, personalmente no. Bueno, entonces, temas interesantes porque hay que generar atmósfera en el equipo de trabajo, atmósferas para que piensen lo que se dice fuera de la caja. ¿Sí? Para que piensen fuera de la caja, no lo que siempre pensamos igual. Ya Einstein nos definía la locura como querer resolver un problema haciendo lo mismo, ¿no? Entonces nos decía, locura es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y muchas veces las personas, cuando tenemos hábitos fuertes, hábitos establecidos, nos cuesta pensar algo diferente. Entonces necesitamos alguna colaboración de alguna técnica de creatividad. Bueno, ¿qué se usa? Se usa algunas cuestiones de humor. Yo a veces paso un videito de humor. Hago algunas dinámicas muy simples, muy simples. A veces llevo una bolsa y papelitos, y entonces le pido a la gente ya se conoce, hace 4 meses que están trabajando en un proyecto de mejora, entonces ya se conocen. Entonces a veces les hago que escriban, entonces les cuento que uno es más creativo cuando es infantil, cuando es niño. Entonces todos cuando éramos niños pensábamos en algo, ¿no? Y teníamos fantasías cuando éramos chicos. Entonces les hago escribir en un papelito, en silencio, algún sueño que tenían que pensaban que era cierto, ¿no? Alguna fantasía que tenían que pensaban que era cierta. Bueno, y entonces todos escriben en silencio, agarro una bolsa ciega, les hago poner todos los papelitos de chumbollo, después sorteamos los papelitos, y entonces yo tengo que agarrar un papelito, leer y adivinar
cuál era la persona, un momento gracioso, un momento lindo, pero que inspira, ¿no? Inspira, inspira, inspira. Así como eso, algunos otros. Busquen, googleen técnicas de creatividad, temas para salir afuera de la caja. Pero sí es importante generar un clima, una atmósfera. Una vez que está hecho eso, bueno, recién ahí podemos pasar a un brainstorming que es mejor, y ahí ya les digo que en lugar de brainstorming hablado, es mejor lo que se llama el brainwriting, ¿no? Escrito, escribir ideas de mejora por cada una de las causas, pero escrito. ¿Y por qué escrito y no hablado? Porque está demostrado que cuando un grupo de personas vos le das un tiempo para escribir, no se influencian por la opinión del otro, y menos si está el jefe en la reunión, ¿no? Entonces es mejor que escriban y le pones una musiquita de creatividad, que escriban, escribieron todos, se recogen los papelitos, ahí sí podemos hablar de las ideas. Una vez que hablamos de las ideas, las podemos agrupar, ¿no? Como un diagrama de afinidad, y recién las sometemos a evaluación por criterios como costo de implementación, velocidad de implementación, necesidades de competencias de la gente para llevarlo adelante, estrategia del negocio, por ahí no vamos a ir o por ahí sí. Entonces ahí usamos una matriz de priorización por criterios, complejidad de implementación, hasta que nos quedamos con las ideas clave y viables. Evaluación de riesgos. ¿Qué podría pasar si llevo adelante esta idea? ¿Hay algún... Muy bien, una vez que eso ocurre, entonces aparece, bueno, una descripción de cuál era la problemática, con qué datos contábamos, cuáles fueron las causas raíces que se encontraron y qué planes de acción vamos a llevar adelante. Y con esos planes de acción después se monitorea el avance, ¿no? Bueno, y todo plan de acción, esto es un resumen, ¿no? Pero todo plan de acción debe tener el qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, para qué fecha lo va a hacer y la verificación de la ocurrencia. Y en la verificación, en realidad tendríamos que verificar dos cosas. Una es verificación de la ocurrencia, lo implementamos. Segundo, verificación de la efectividad. ¿Logramos lo que esperábamos con esta acción? Bueno, entonces acá les muestro, el plan de acción era largo, ¿no? Tenía varias hojitas. Muy bien. Entonces, importante, una vez que hicimos el plan de acción, entonces ahí para que la ejecución sea más amigable, el plan de acción, si lo bajamos como una orden y lo bajamos como algo autoritario, vamos a tener quizás reticencia de ciertos grupos para implementar. Entonces tenemos que armar un plan de comunicación, ¿no? Un plan de comunicación de ese plan de acción. Entonces, en este caso, acá están las acciones de mejora. Importante, poder declarar para qué se necesita esa acción de mejora. No es un capricho del equipo. Con esta acción de mejora vamos a resolver tal y tal y tal tema, ¿no? ¿Quién es el responsable frente al equipo? ¿Quién es el responsable de la ejecución? Esto es interesante porque ahí los americanos tienen como una doble palabra. Para nosotros la palabra responsable es una sola. Los americanos tienen la palabra responsible y tienen accountable, ¿no? Uno es el responsable del hacer, de meter mano, del tocar, de llevar adelante, y otro es el que rinde cuentas, Entonces tenemos el responsable frente al equipo que va a traer la declaración de los avances y está la persona que ejecuta, ¿no? Bueno, cuando vemos en esas acciones, nos preguntamos si requiere alguna autorización, consulta a alguien, le ponemos la fecha de deadline,
Bueno, y el estatus, y esto también interesante, a quién comunicar, ¿no? Siempre a quién vamos a comunicar. Muy bien, esto fue el resultado real del proyecto que les estoy mostrando. Entonces, previo al proyecto, que había mucha queja, el tiempo medio, ¿no? Esta es la media, es el promedio. Como les dije, a mí me gusta la estadística no mejora nada, me deja ver, nada más, me deja ver. Entonces, acá me dice el promedio, teníamos 49 días desde que entraba una válvula hasta que se iba. Quienes conocen un poquito de estadística, acá hay un término que se llama mediana. La mediana refiere a la mitad de las válvulas se iban en 36 días, el otro 50% tardaban más de 36 días. Y resulta que encontramos alguna válvula que tardó hasta 172 días, ¿sí?, en volver a servicio. Después de la mejora, el promedio pasó a ser 6 días. 6 días. Bien. El 50%, el promedio, hablando de estadística, y que a mí me gusta la estadística, la tenemos que mirar con cuidado, porque el promedio no siempre es representativo de lo que nos ocurre. Por eso hay otros indicadores que tenemos que estar mirando. Por ejemplo, yo acá les presento la mediana. ¿La mediana qué me dice? Me da un dato muy cierto. La mitad de las válvulas tardaron 7 días en volver al servicio. La otra mitad, más de 7. ¿Cuánto tardó la que más tardó? 12 días. ¿Sí? 12 días. Y cuando digo que el promedio no siempre es representativo, porque si yo tengo una distribución de datos que es simétrica, y no tiene mucha dispersión, mi promedio me sirve. Pero si yo tengo un histograma que tiene mucha concentración de datos a un lado o mucha concentración de datos a otro lado, que no es simétrico, ya el promedio me deja de servir porque matemáticamente está tironeado por la cola de la distribución. Entonces me va a dar un valor que no es representativo. ¿Me siguen con lo que les digo o no? ¿Me siguen o los estoy mareando? Sí, lo sabemos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Vamos bien, vamos bien. cualquier cosa me avisan, ¿eh? Ok, gracias. Sí, prefiero que me interrumpan. Bueno, entonces, este es un proyecto que además me gusta mucho, porque, bueno, y entonces yo digo esto no falla. Y cuando digo esto no falla, porque llevo muchos años acompañando organizaciones haciendo proyectos de mejora, y siempre cuando trabajamos a nivel metodológico, juntando datos, juntando a la gente, poniendo actitud en la gente para la mejora, entonces siempre hay resultados significativos. Voy a compartir algunos otros proyectos un poco más simplificado. Y acá también otra cosa que quiero compartir es, siempre estaba el viejo paradigma de que los proyectos de mejora o la metodología de resolución de problemas es para la industria pesada. Bueno, acá, por ejemplo, se trabajó un proyecto de reducción de tiempo para los reportes de inventario. Entonces, hacer reportes de inventario es una tarea totalmente administrativa. Acá no hay el peso de una válvula, el diámetro de un pistón, ¿no? Entonces acá no existe eso. Entonces, ¿se pueden usar metodologías de mejora? Sí. Toda organización, sea del rubro que sea, tiene trabajos administrativos, toda. Entonces, ¿por qué no ayudar para que también mejoren su gestión, ¿no? Entonces, esto es una empresa que está en la Argentina, pero es una corporación mundial. Entonces, los reportes de inventario tenían que elevarlo a la corporación, los tienen que elevar a la corporación. Entonces, tienen que tomar inventario de las distintas locaciones de toda la Argentina, ¿no? De toda la Argentina, las distintas locaciones tienen que tomar el inventario. Y entonces, luego de eso, hacen como una convergencia y elevan al corporativo estos informes. ¿Qué pasaba antes de empezar el proyecto? Y tardamos un montón. Tardamos un montón en hacer todo este resumen de la información. Ok,
Bueno, entonces se trabajó haciendo un pareto de los tipos de reportes que tienen que buscar, lo mismo, mapear el proceso, quiénes son los involucrados, entonces después del proyecto de mejora, y les repito, la estadística solo me sirve para ver, pero el verdadero trabajo es un trabajo de proceso, usando las herramientas del Lean Management. Ese es el verdadero trabajo de mejora. Y este proyecto es muy, también es algo tan sencillo. Decimos, ¿cómo se mejoró? ¿Cómo se mejoró? Solamente poniendo estándares de cómo se debe recibir la información de inventario de las distintas locaciones. ¡Qué sencillo! Y con esa simple mejora se logró esta reducción. ¿Sí? Entonces uno hay veces piensa que trabajar un proyecto implica inversión, implica... No, hay veces las soluciones son muy sencillitas, y los problemas son muy grandes, y las soluciones son muy sencillitas. Por eso es importante trabajar, ¿no?, con un equipo de trabajo que pueda hablar, ¿no?, que pueda hablar. Bueno, entonces, ahora les voy a presentar un pequeño desafío. A ver, voy a agarrar mi celular, que no sé, acá lo tengo acá, porque el desafío les voy a tomar tiempo. Chan. Bueno, entonces voy a poner el cronómetro, ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Un pequeño ejercicio. Que se trata de lo siguiente. Yo les voy a mostrar una placa que tiene números, ¿sí? Tiene números. Esos números van del 1 al 99, ¿sí? Del 1 al 99. Pero falta un número. Entonces el desafío es que debemos encontrar el número que falta en 1 minuto. Entonces yo acá tengo mi celular, voy a poner el cronómetro y voy a tomar 1 minuto de tiempo. Cuando pase el minuto, escondo la placa, y si alguien piensa, ¿sí?, que logró encontrar el número que falta, se lo guarda 2 segunditos más, porque vamos a hacer un desafío similar en un ratito, ¿sí? Y vamos a develar qué número faltó. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, Sí, dale. perfecto. Muy bien. Sí, sí. Entonces, a la cuenta, voy a hacer cuenta regresiva de 3 a 1 y vamos a proyectar y les pongo el minuto de tiempo. Entonces, 3, 2, 1, ahí va. Falta un número del 1 al 99. Ahí sonó. Muy bien. Muy bien. Ups. Lo cancelaré. Muy bien. Pasó el tiempo. Entonces, quizás alguno de ustedes pueda decir, yo ya sé cuál falta. Yo ya sé cuál falta. Y lo puede declarar. Otros me dicen, dame más tiempo, Nati. Dame más tiempo. ¿Sí? Entonces, yo podría dar más tiempo. Podría dar más tiempo. Entonces, en lugar de 1 minuto, pongo la placa a 5 minutos. Y alguno a los 3 minutos me va a decir, ya estoy segurísimo, porque es posible que los que hayan detectado el número que falta, le digo, ¿podés firmar que falta ese número? Y me va a decir, y no sé, mostrame un ratito más, ¿no? No te lo puedo decir con seguridad. Y por ahí, entonces, si yo dejo más tiempo, algunos dicen, sí, ya lo encontré. Y otros necesitan 5, y otros, no, dame un poquito más, porque los seres humanos somos diferentes,
y nuestras habilidades son diferentes. Entonces aparece una metodología, que la habrán visto, la metodología de las 5 S, ¿sí? Que te dice, primer paso, no tengas en el puesto de trabajo algo que no haga falta en ese puesto. ¿Sí? Primer paso, saca del puesto de trabajo lo que no es necesario para ese puesto. No estorbes. La etapa de selección. Bueno, entonces, el próximo desafío justamente es, les cuento que el número que falta está entre los primeros 50 números. ¿Sí? Ahí está el número que falta, entre los primeros 50. Así que el que se pensó que era el 62 está equivocado. ¿No? Entre los primeros 50 es el número que falta. Por lo tanto, haciéndole caso a los japoneses, dije, entonces del 51 en adelante los saco para que no estorben en lo que tengo que buscar, ¿sí? No estorben. Entonces va el desafío segunda etapa, ¿sí? Entonces voy a volver a poner el minuto, entonces, a ver, ahí está, y 3, 2, 1, ahí va. ¿Se dieron cuenta cuál falta? Ahí veo algunas sonrisitas. Ok. Entonces, segundos, ¿sí? Segundos. Y esto nos pasa en el trabajo. Cuando los puestos de trabajo no tienen orden, están atiborrados de cosas, ¿sí? Entonces, desde una mirada lean y desde una mirada de desperdicios, los tiempos de búsqueda son un desperdicio. ¿Sí? Los tiempos de búsqueda son un desperdicio. ¿Y la gente está trabajando? Sí, está trabajando. Salió a buscar el material, salió a buscar la herramienta, salió a buscar el insumo, pero no está agregando valor. ¿Sí? No está agregando valor. Entonces, que la propia persona tome conciencia que si su espacio de trabajo está de esta forma, es fácil ver lo que hay y es fácil ver lo que no hay. Y esto aumenta la productividad. Totalmente alineado a la productividad. Así tengo just in time. Me ayuda con el just in time. En segundos tengo lo que necesito. Por eso cuando trabajemos, si es que trabajamos, las 5 S y pensamos en el orden, hay veces hay gente que la llama orden y limpieza, y en realidad las 5 S, el orden no es un orden para que quede bonito, es un orden estratégico a la operación, muy estratégico para la operación. Por eso hay que trabajarla con el grupo que está en el proceso, ¿no? Con el operario que necesita de ese material, de ese insumo. Entonces, de acuerdo a la frecuencia de uso y la velocidad que lo necesite tener en su mano para hacer la tarea, esa va a ser la distancia que va a tener de la locación del objeto. Bien, pero decirlo es una obviedad. Decirlo es una obviedad. Hay que hacerlo sentir. Por eso, cuando capacitamos en este tipo de prácticas, hacerlo sentir es generar una dinámica, como puede ser esta, muy sencilla. Lo sentiste en el cuerpo, la diferencia. Pensá si esto es tu trabajo, ¿sí? ¿En cuánto tiempo tenés lo que necesitas? O con alguna dinámica lúdica, ¿no? Que la gente pueda hacer un trabajo y que tenga las cosas desordenadas si le tomas tiempo, o que tenga las cosas ordenadas a partir de un juego. Entonces, a partir de un juego, las personas después le hacen la alegoría con su trabajo real. Eso ayuda un montón, ¿sí? Ayuda un montón. Más que siempre hablar de las cosas reales del trabajo, vamos a un juego, facilitamos, hacemos un juego y desde el juego comprendo el concepto. Ahora lo llevamos al trabajo. ¿Y qué nos pasa en nuestra realidad? ¿Vemos algo parecido a lo que nos pasaba en el juego? Hacer para, ¿no?
Bien. Bueno, entonces les quiero mostrar un ejemplo también real de aplicación de 5S. Esto era cuando se llegó al lugar, ¿no? Se llegó al lugar, mucha oscuridad, caja por todos lados, mucho trabajo en equipo con la gente, ¿sí? Con los operadores del lugar, que son los que hacen la mejora. Bueno, después de ese trabajo, los lugares quedaron iluminados, todas las cajas con su identificación, todo identificación en las estanterías, todo identificación en las estanterías. ¿Qué se logró? Con la técnica, ¿no? De las 5S, las 5 etapas, se logró. Esto era el depósito de una fábrica de Argentina. Entonces, ¿cómo eran los despachos que podían hacer? Antes de las 5S podían despachar 130 pedidos por jornada. Después de hacer las 5S, 240 pedidos por jornada. Caso real. Y yo les cuento que fuertísimo. Solo hay que tener voluntad, ¿sí? Voluntad y método. Y poder hacer el seguimiento del método, ¿no? Poder hacer el seguimiento. Por eso, cuando hablamos de las 5S, en realidad, el verdadero cambio son las 3 primeras S. Las 3 primeras. Tener las cosas, lo que necesitas para el puesto. Tenerlas ordenadas y limpio. Ya es suficiente. Lo otro nos hace falta para poder sostener esa mejora, que es un estándar, las auditorías periódicas, pero con las primeras 3 ya este proyectito me encantó porque trabajamos en una empresa de chocolates de acá de la Argentina. ¿Y qué pasaba con esta empresa? Bueno, los chocolates, este es el histograma de chocolates, ¿no? Del peso de los chocolates, y eran más pesados de lo que tenían que ser. Yo como consumidora en el kiosco digo, déjame los chocolates así, pero para la empresa era un sobrecosto, ¿no? Entonces la especificación del peso está en estas líneas rojas, y ahí había que llevar, ¿no? Ahí había que llevarlo. Bueno, entonces se trabajó también encontrando cuáles eran los problemas. Acá hubo que trabajar bastante con la gente de mantenimiento, había temas de máquina. Bueno, y bueno, se trabajó y bueno, y acá se redujo para el consumidor una lamentable reducción del peso del chocolate, pero se logró lo que necesitaba la organización. Bueno, este caso fue un caso de un mapa grande. Esto es un laboratorio que hace vacunas. Entonces, el tiempo de elaboración de las vacunas tiene mucho protocolo de análisis de laboratorio durante el proceso, que libera o no libera lote. Entonces, bueno, fíjense algo de lo que yo les cuento de la atmósfera de trabajo. Miren la gente cómo está. Esto es un clima totalmente relajado, sentados en el piso, charlando, viendo cosas puntuales, estadísticas, datos. Bueno, logros. Se pasó de 134 días de elaboración de vacunas a 32 días. ¿Sí? Entonces yo les cuento casos reales de trabajar proyectos de mejora que recorren método y recorren mucha parte humana, porque sin la parte humana no podemos llevar adelante ningún método, ¿sí? Entonces ahí está la habilidad que tiene que tener un facilitador de mejora. ¿Mm? Bueno, hasta acá les compartí algunos casos que estuvimos trabajando. Y bueno, para mí es un entusiasmo día a día trabajar en la mejora, porque veo que ocurren cambios reales. Entonces, cada vez que arrancamos en un lugar, cada vez que arrancamos en una formación, siempre lo hago con mucho entusiasmo porque sé que la mejora ocurre, ¿sí? Entonces, no hay dudas si lo veo una y otra vez, una y otra vez. Entonces, bueno, les agradezco que me hayan permitido compartir estas experiencias, y no sé si hay preguntas ahora o si primero expone Daniel y después las preguntas al final.
No sé cómo están organizados. Si hay alguna pregunta Quiero ahora. hacer Ok. una pregunta directamente ahora a Natalia respecto a lo que ella estuvo presentando. Quizás es mejor, ¿no? Porque después queda mucho delay, no sé. Veo el mail, no sé, veo una consulta. Bueno, ¿estamos bien? ¿Los mareé? No, está muy claro, Natalia. Muy Ah, clara. Muchísimas perfecto. gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Dani, todo. Bueno, entonces voy a voy a tratar de compartir la pantalla yo, a ver si podemos presentar algún caso también. Después de... No sé si se está viendo o no. Sí, Daniel, se ve. ¿Se ve? Sí, sí, se ve también. Bueno, perfecto. Perfecto. Eh, bueno, después de lo que estuvo comentando Natalia, pone una vara muy alta, siempre, por la forma como comenta los proyectos y toda la información que da. Eh, yo me voy a focalizar un poquitito en un caso de implementación de 5S que me pareció interesante, porque bueno, es una industria que es metalmecánica también, y tiene algo de muchas de las cosas comunes con los procesos de la mayoría de ustedes. Ahí estuvimos trabajando con dos aspectos. Uno fue implementación de 5S y otra que era la metodología un poco que ya les estuvo contando Natalia de, eh, de mejora de procesos productivos, ¿no? Que termina en un 8D o en un formato A3, algo de eso supongo que habrán visto. Por supuesto que no les quiero contar qué se trata de 5S porque ustedes ya más o menos lo conocen. También Natalia los estuvo contando un poquitito ahí, ¿no? Esos 5 pasos que hay que dar, metodológicos, que eso sí es importante, que hay que darlos en forma metodológica, en el que hay que hacerlos, que no se pueden saltar, no se pueden obviar, que no se puede ir para atrás, volver, y hacerlos en otro orden, ¿no? Eso sí, eh, creo que a veces en nuestra cultura estas cosas nos cuestan un poco, ¿no? En el poco que le quiero dar un poco a la presentación es contarle que, sobre todo, cuál fue el enfoque en la relación con la gente durante el proyecto. Me pareció también interesante. En primer lugar, todo lo que hicimos, digamos, en este tipo de metodologías es importante que se puedan planificar. La etapa de la planificación de las actividades que uno va a hacer es muy importante saber qué voy a hacer, cuándo, qué tiempo le voy a dedicar, qué tiempo le tiene que dedicar la empresa y la gente que está trabajando en este proyecto para completar el proyecto tal cual lo tenemos pensado. Pensemos que la mayoría de estos proyectos de mejora, muchos de estos proyectos de mejora, son proyectos que son ya recontra conocidos. Quiere decir que puede ir tranquilamente con una planificación tradicional. No necesitan, no hay tantas variables que estén descontroladas desde el inicio. Hay que determinar bien una cantidad de cosas, pero básicamente en este tipo de proyectos uno ya más o menos sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces es muy importante compartir este cronograma, y este cronograma es uno de los trabajos que tenemos un poco nosotros como facilitadores en los proyectos, es que ese programa se cumpla y hacer que se siga. Y hay que compartirlo y hay que ir mostrando en las distintas etapas del proyecto en dónde estamos parados. Porque estos proyectos son, en este caso fue un proyecto de 5 meses, eh, y muchas veces la gente que está trabajando es gente muy operativa, que no está acostumbrada a gestionar. Y le cuesta este salir del trabajo operativo hacia cosas que son un poquito más de gestión, ¿sí? Eh, por eso es muy importante mostrar dónde estamos, para dónde vamos, cuál es el significado, por dónde estamos trabajando, qué es lo que va a venir después, porque es importante que terminemos lo que estamos haciendo ahora, porque si no lo terminamos no podemos empezar con lo otro, ¿sí?
Un poco eso es la importancia del cronograma, de fijar las tareas y tener bien claro qué tiempo le vamos a asignar. En general, la recomendación es que se pueda asignar un día a la semana en un horario ya determinado, ¿sí? Lunes después del mediodía, bueno, lunes después del mediodía tenemos 2 o 3 horas donde vamos a estar trabajando este proyecto de mejora. Ya la gente lo sabe, lo incorpora como a su rutina de trabajo también. ¿Por qué? Porque es muy importante que estos proyectos se encaren desde la rutina de trabajo, porque es parte de la rutina de trabajo. Ninguna mejora se hace como algo traído, una metodología traída desde Japón, rara, extraña a lo que tengo que hacer todos mis días. Esto yo tengo que tratar de convencer a la gente que esto es parte de su trabajo después también. ¿Qué es lo que planteamos inicialmente? Y que en este caso nos fue importante, es el tema de la comunicación que no hay que soslayarlo, nunca. Acá nosotros pudimos juntar a toda la gente de la planta. No es que íbamos a trabajar con toda la planta, no íbamos a implementar 5S en toda la planta, íbamos a trabajar 5S solamente en el sector de fundición, nada más que ahí. Pero nos pareció muy importante que el dueño de la empresa, los mandos medios de la empresa y todos los operadores estuvieran y le contáramos qué íbamos a estar haciendo. Más allá de que ellos no iban a estar, muchos de ellos no iban a estar directamente involucrados. Pero que se sepa que no es nada raro, que no vienen unos tipos raros a hacer cosas raras a la empresa. Que se sepa qué es lo que se va a hacer, que sepa que se va a estar trabajando en esto, que el objetivo que tenemos es esto. Eso también es importante porque eh, se dicen muchas cosas adentro de las fábricas, ¿no? O sea, cuando no se entienden, si me aparecen tipos y estos tipos que están midiendo, ¿pero por qué están midiendo? ¿Por qué me vienen a controlar ahora? Mirá cómo están controlando a tal sector, ¿por qué están haciendo tal cosa? Lo mejor es aclarar todo desde el principio, que la gente sepa claro para qué se está trabajando, en qué se está trabajando, cuál es el objetivo y por qué alguna gente especial, digamos, los convocamos para que estén trabajando especialmente en el proyecto. ¿Sí? Así que se dieron primero una capacitación general. El otro tema, y trato de mostrar acá en esta fotito nada más, es, y ya lo decía Natalia también, el trabajo en equipo. Se formaron equipos de trabajo. En este caso fueron 2 equipos de trabajo. Este era la implementación de 5S. La foto que quiero que miren un poco es la cara de la gente. Lo que están diciendo, o sea, las ideas surgen de la gente. Las propuestas de mejora surgen de la gente, de lo que ellos discuten. ¿Y por qué? Porque ellos son los que conocen mejor el trabajo. Ellos saben también dónde están las dificultades. Las experimentan. Las viven cuando tienen que arrastrar cosas que son pesadísimas y cosas que decir, ¿y esto por qué se hace así? Cuando lo empezás a mirar no tiene ningún sentido. ¿Y esto por qué se hace así? Porque se hacía así. Simplemente por eso. Pero ellos son los que conocen mejor dónde les aprieta el zapato. Creo que es muy importante también, cuando uno va a hacer una implementación de mejora de cualquier cosa en las empresas, que la empresa, ¿qué quiere? Y en esto trabajamos todos también nosotros, lo decía Natalia recién. Nosotros no implementamos 5S por una cuestión de que quede más linda la empresa, lo hacemos por un tema de productividad. Natalia mostró ahí cómo mejoró la productividad con la aplicación de 5S. O sea, no es que es más lindo como queda la estantería, es más productiva la empresa. Ahora, ¿qué tiene que percibir también la gente que trabaja, la gente de los equipos? Que para ellos también va a haber un beneficio. El beneficio no es solo para la empresa, que va a aumentar su productividad, sino que la gente también va a tener beneficios. Y ahí está toda la evaluación de las cargas de trabajo, de cómo hacen, de qué cosas les pesan, qué cosas les pueden hacer más fáciles, cómo poner la cabeza en cómo se puede simplificar el trabajo de las personas.
cómo se puede hacer más fácil, cómo se puede hacer mejor, cómo les puede costar menos, cómo se puede hacer más rápido. La pérdida de los tiempos, a todos nos molestan las pérdidas de tiempo. Pérdida de tiempo de búsqueda de cosas, a nadie le gusta estar buscando cosas, hacer turismo fabril, ¿no? Estar buscando un martillo por toda la planta. A nadie le gusta y a nadie le sirve tampoco, ni al que lo hace, ni al que está buscando, ni a la empresa, ¿sí? Entonces, mucho foco en los beneficios también. Tengo que ver qué beneficios va a encontrar la persona que participa en estos equipos para su trabajo. Si, bueno, yo después de esta implementación de 5S, bueno, o cualquier implementación de mejora de procesos, de mejora de lo que sea, yo participé, escucharon mis ideas, dije mis ideas, que eso ya es muchísimo, y además, ahora el trabajo me resulta más fácil, me resulta mejor, ¿no? Todo esto lo tuvimos que hacer, por supuesto, con mucha capacitación, mucha capacitación. Gran tiempo del proceso fue capacitar a la gente. Primero se dieron unas capacitaciones generales sobre lo que significaba 5S, cuáles eran cada uno de los alcances de cada una de las etapas del método, etc. Y después, por cada una de las etapas, selección, orden, limpieza, fuimos dando distintos talleres, donde ya poníamos más foco sobre mostrar ejemplos de cómo se implementaron en otras empresas, mostrar bien qué es lo que se quería hacer, qué metodologías íbamos a utilizar para hacer esas cosas, cuál era el fin de cada una de esas etapas, para que parte del equipo fuera entendiendo, bueno, a ver, qué es lo que, hacia dónde íbamos, ¿no? Y cómo podían generar las ideas. También, por ahí tuvimos que poner algunas cosas adicionales, ¿no? Porque se surgió, por supuesto, surgen, ahora lo vamos a mostrar un poquito más, algunas herramientas de seguimiento de proyectos, de las ideas, y a veces también hay que improvisar un poco, porque muchas de estas cosas se hacían con archivos Excel o lo que sea. Y la gente de fundición, la gente de fundición no mira mucho los archivos Excel. Y las ideas, las cosas que poníamos en los archivos Excel, por más que hicimos una cartelera y los pegábamos, no terminaba siendo la mejor metodología para comunicar. Entonces, ahí hicimos unos tableros Kanban, se dio una capacitación sobre tableros Kanban muy rústicos, pero que fueron efectivos, porque era una forma de mostrar qué es lo que se iba a hacer. También trabajamos para algunas cosas, sobre contarles cómo se hace un diagrama de Pareto, ¿sí? ¿Cuál es el diagrama de Pareto? ¿Por qué? Y la verdad, extraordinario, porque la gente hacía los diagramas de Pareto, los hacía con la calculadora, con el ejemplo, con la calculadora del celular, con el celular que vos tenés. No tenés una computadora a mano. En la planta no había muchas computadoras a mano. Entonces, bueno, conocimiento que tenés, con un papel, con lo que sea, vos lo podés hacer. Si vos empezás a buscar los datos, empezás a recopilar los datos, empezás a analizar los datos, hay formas muy sofisticadas de tratar los datos y hay formas muy básicas de tratar los datos que por lo menos son una orientación que van a dar. Entonces, donde no hay mucho recurso, digamos, de infraestructura, bueno, hay otras formas también para entrar, ¿sí? Bueno, dimos todas estas capacitaciones. Con todas esas capacitaciones para cada una de las etapas del proyecto, fuimos diciendo, a ver, un poco, como contaba Natalia también, bueno, para la primera S, estas son las acciones de la primera S, ¿qué problema queríamos resolver? ¿Sí? ¿Cuál era el problema que queríamos resolver? ¿Por qué teníamos que hacer tal cosa? ¿Por qué proponíamos? ¿Qué acción proponíamos? ¿Eh? ¿Quién era responsable? ¿Quién se iba a encargar de hacer eso? Una fecha de decir, bueno,
esta tarea va a tener tal fecha de inicio y tal fecha de finalización. Claro que acá es lo que decía, las dificultades muchas veces de la gestión, donde la persona es muy operativa, no está acostumbrada a mirar plazos de gestión de cosas, a veces. Y ahí hay que apoyar, y hay que capacitar, y hay que estar mostrando cómo hacerlo. No hay que pensar que la gente sabe hacerlo porque lo tiene de por sí que ya sabe que hay que, si hay dudas, si no sabe cómo hacerlo, si no lo ve en el tiempo, cómo se implementa eso, con quién tiene que hablar. A veces no es tan claro. Entonces, ponerse junto con la persona y decir, ¿y esto con quién lo vas a resolver? Y eso, bueno, me parece que es con tal o con tal, bueno, bárbaro. ¿Cuándo combinas una reunión para charlarlo con tal y con tal? Ah, bueno, sí, lo charlo, le mando por chat. Bueno, dale, listo. ¿Sí? Necesita ese acompañamiento muchas veces. No tenemos que presuponer que las cosas suceden porque nosotros ya estamos como más acostumbrados a que trabajamos con un proyecto y ya sabemos que tenemos plazos y tenemos que cumplir esos plazos, y esos plazos se cumplen, es una metodología, lo tenemos como más incorporado. En la parte más operativa, este salto de lo operativo a la gestión a veces cuesta. Y hay que saber acompañar. Bueno, se establecieron esos plazos, se establecieron los representantes, los que tienen que trabajar, un plazo de inicio, de fin, y si eso se había cumplido o no. Y acá les cuento, la realidad es que ustedes ven ahí, eso es un semáforo, ¿no? Hay verdes, amarillos y rojos respecto de los plazos, de las cosas que se cumplieron y de las cosas que no se cumplieron, ¿sí? Muchas veces, algunas de esas cosas que no se cumplieron fueron por temas de gestión, de no moverlo, de lo que no sea, y hay cosas que son, a veces que cuesta un montón eh, hacer movimientos dentro de la empresa, donde yo tengo que comprometer recursos, modificar alguna estructura, modificar alguna infraestructura que hay en la empresa, aunque sean cosas sencillas, ahora van a ver el ejemplo, y no es tan fácil. Bueno, sí, hay que mover esta estantería. Mover la estantería y se acabó. Bueno, no es tan fácil a veces mover la estantería. ¿No? Eso cuesta trabajo. Entonces, eso también, ¿no? Saber que estos plazos a veces se cumplen, a veces pueden no cumplirse, hay que poner alertas cuando no se está cumpliendo, cuando no se está acercando, cuando no se está llegando al plazo, para que la gente sepa por dónde está. Entonces, todo es un periodo de acompañamiento. Una de las, decía que una especie de tablero Kanban básico que tuvimos que poner en la puerta de la función fue esto. Sí, bueno, con papeles. Hacer, sí, tareas pendientes. ¿Qué tenemos en proceso? ¿Cuáles se terminaron? ¿Cuál está frenada? ¿Cuál está frenada por alguna circunstancia especial? El supervisor no me autoriza. O el dueño dijo que sí, pero el jefe de planta dijo que no. Y esas discusiones se suscitan, ¿viste? Están ahí y vos estás como consultor un poco en el medio, viendo cómo hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Es un poco lo que tenemos que hacer nosotros un poco como consultores. Me pareció un poco el enfoque de las dificultades que pueden aparecer en las implementaciones de los procesos también, porque son cosas que hay que tener en cuenta antes de iniciar el proyecto. No tiene que saber que estas cosas van a suceder, las cosas están allí. Y es bueno, porque si ya lo encaras así, sabes que vas a tener estas dificultades, que no te exploten en el momento. Este tablero Kanban realmente nos sirvió muchísimo. La gente iba pasando los papelitos, decía, che, yo llegaba che, ¿y esto lo terminaron? Sí, sí, esto lo terminamos, esto se hizo, para pasar papelito. No lo hubiera hecho nunca en un Excel. Nunca hubieran puesto fecha terminada en el Excel. Bueno, el Excel después lo manejé yo, bueno, lo terminé tal fecha y se lo puse. Pero ellos ya veían. Tratar de ir hacia estas cosas que son visuales, que son fáciles de entender, que están ahí, que están en el puesto de trabajo. Entender que las
los tableros, en general, cuando se implementa un proyecto de mejora, siempre recomendamos que haya un tablero donde se muestren un poco el cronograma, que se muestren un poco los objetivos, los logros que se van teniendo, si podemos poner una foto, y que el tablero sea una cosa activa, donde vamos y che, nos juntamos a discutir sobre el proyecto acá, sobre en adelante de este tablero, en el lugar de trabajo, ¿sí? Para entender. Obviamente que a lo que tuvimos que llegar fue al desarrollo de estándares. ¿Eh? Todo lo que es, después de las 3 primeras S, bueno, tenemos que pasar a la estandarización. Porque si no las cosas, si no las estandarizamos, es como que vuelven, ¿no? Sabemos esa historia que es un plano inclinado, donde logramos una mejora, si no pusimos un estándar que mantenga esa mejora y logramos que ese estándar se mantenga en el tiempo, bueno, las cosas vuelven un poco para atrás. Los ciclos de mejora no logran ser virtuosos, ¿no? Y los estándares, trabajamos también en estándares que sean visuales, lo más posible que tengan una foto, poco texto, que la gente entienda claramente qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que no tenía que hacer, qué es lo que tenía que dejar. En este caso eran las mesas de los puestos de los fundidores. Bueno, qué es lo que se pretendía que quedara? Al final del día, ¿cómo tenía que quedar puesto el puesto? Bueno, en este caso tenía que quedar solamente las portamatrices, los elementos que utilizaban, todo lo demás guardado en un cajón, todo lo demás se identificaron a sí mismos. Había 3 puestos de fundición. Bueno, los elementos de cada puesto correspondientes a cada puesto, pero si no estaban pasando, ¿no? Me falta el plantillo, me falta no sé qué, me falta, entre ellos, ¿no? Dos tiempos de búsqueda que se perdieron. Pero digo, es muy importante llegar a estos estándares y que los estándares los elabore la gente misma. No es que yo vengo y le digo, che, ahora, de ahora en más, el estándar es así, y vos lo haces así. Sean ellos mismos los que sugieren, che, ¿cómo debería quedar? Después, por supuesto, esto tiene que pasar por la supervisión, porque hay muchas cosas que técnicamente por ahí se escapan, pero ellos son los que proponían cómo debían dejar las cosas, cómo era la mejor manera, ¿sí? Y fundamentar el porqué. ¿Sí? También cuando se hacen las sugerencias, todas las sugerencias de mejora, es un compromiso muy, muy importante que tiene que tener la empresa, evidentemente, la gente va a hacer un montón de propuestas, probablemente muchas de ellas no se van a poder cumplir. Va a ser difícil cumplirlas por temas de presupuesto, por temas de lo que ustedes quieran. Pero sí, lo que le pedimos al dueño es, vos tenés que escucharlas y tenés que responderlas. Si decís no, claramente no, miren, en este momento la empresa no puede hacer eso por este motivo y este motivo. No nos parece por qué, por ejemplo. En el caso particular de esta empresa, es una empresa que estaba en una etapa de expansión. El área de fundición se aplicó 5S para mejorarlo, porque realmente estaba muy complicado. Habían aumentado mucho la producción, habían puesto uno de los puestos más de fundición, y estaban pensando, habían comprado un terreno anexo, y iban a hacer todo un replanteo del layout de la planta. Entonces, muchas de las mejoras eran más de infraestructura y de inversiones realmente más grandes, y esas inversiones dijeron, bueno, espera que no lo voy a hacer sobre esto, sobre esta área de fundición, sino lo voy a hacer, está bien, me demoré 1 año y medio, pero cuando termine el galpón nuevo, no lo voy a hacer ahora. Bueno, todo eso fue conversado el dueño, conversado con los mandos medios, etcétera. Bueno, se logró un acuerdo y se entendió por qué no se podía hacer en ese momento. Sin embargo, hay un montón de cosas que se hicieron y que sí se podían hacer, porque la mayoría de las cosas, de las implementaciones de mejora, pues tienen que ser de muy bajo costo. No hay inversiones muy grandes para hacer.
no hay inversión de infraestructura, un salto tecnológico que tengo que cambiar, no sé qué. Por supuesto que están esos saltos tecnológicos que uno los puede hacer, pero en esto que son lo que es tecnología de gestión, la mayoría de las inversiones son inversiones relativamente bajas y que se pueden hacer sencillas. Lo que hay que sí, hay que poner cabeza, hay que pensar, qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, cómo lo puedo hacer mejor, de qué otra manera distinta lo puedo hacer, ¿sí? Una vez que se hizo todo lo que era las tres primeras S, se hizo un replanteo del layout. Ahí, no sé si se alcanza a ver demasiado, pero se ve, eh, había todo un área, comentó un área acá que está cubierta por una estantería que no se utilizaba para nada, que era un copio de cosas viejas. Y ellos tenían que entrar con un CLAR y meter lingotes de bronce. Pesan los lingotes de bronce. No es fácil manejarlos y operarlos. Y tiene que hacer una ingeniería 2 o 3 veces por semana para mover todo, para entrar con el CLAR y dejar los lingotes en el área de trabajo. Un disparate. Bueno, el replanteo de esa estantería, ahora vamos a ver algunas fotos, el replanteo de las áreas, dónde se iban a dejar tales lingotes, dónde se iban a dejar todos los otros. Este puesto de trabajo que no se pudo sacar porque no había espacio, bueno, lo que se logró es que ese puesto de trabajo sea un puesto de trabajo móvil. Se pusieron ruedas en una mesa de trabajo, entonces lo que hacía era desplazarla más fácil. Les cuento hasta casos sencillos, o sea, uno se pregunta, ¿por qué? Las piezas, una vez que estaban fundidas, tenían que las metían por inmersión en unos tachos que estaban acá. Unos tachos para hacer refrigerio. Los tachos los cargaban con agua, que lo traían con baldes, de una canilla que estaba a 20 metros. Entonces, ¿cómo hacen eso? ¿Qué hacen eso? No es así, la canilla está allá. ¿Por qué traen una canilla acá? ¿Por qué ponen un sistema de mangueras acá? ¿Por qué no lo nueva? Digo, cosas que son mínimas y que para ellos, en definitiva, en cuanto a la calidad de vida, les mejoró un montón. Porque no tenían que estar acarreando baldes de 20 litros de agua a mano. Disparate. Bueno, entonces, en eso son las mejoras que la gente tiene que percibir, que eso también me sirve, eso es bueno para mí. Si yo trabajo en un entorno más ordenado, hasta en mi oficina, en mi computador, en todo, me sirve a mí, me queda para mí eso, me queda para mí, para mi vida, me ayuda, ¿eh? Eso es importante. Y por supuesto, para las etapas último, de afianzamiento y de hacerlo cultura, y eh, mucho es hacer autodiagnósticos y saber que vamos a hacernos autodiagnósticos cada tanto tiempo, a ver cómo estamos con esto de 5S, a ver cómo estamos desde el principio y cómo estamos cuando fuimos avanzando, ¿no? en el proyecto. Y después, autodiagnósticos cada tanto tiempo. O sea, nosotros nos fuimos de la empresa y dijimos, bueno, ustedes cada tantos meses hagan un autodiagnóstico a ver si esto mejoró o no mejoró, si sigue mejorando o no sigue mejorando. ¿Sí? Para eso, por supuesto, nosotros seguimos la metodología del INTI para hacer el autodiagnóstico y capacitarlos. Y bueno, ¿cómo se hace un autodiagnóstico? Bueno, ¿qué miramos? ¿Cómo miramos? ¿Qué vemos? ¿Cómo ponemos la calificación en cada uno? Hacer los autodiagnósticos con la gente, y eso ya les quede como digamos, como una práctica de trabajo. Si miramos cómo fue el antes y el después, que siempre es importante, acá vemos en la 5S qué puntaje había logrado la empresa al principio y qué puntaje tuvimos después de la implementación, ¿no? Después de los 5 meses de estar trabajando. Esto también fue una satisfacción para la empresa, digo, para la gente que estuvo trabajando, ver cómo se fue evolucionando. Ahora, claro que lo que muestra estos diagramas es que, está bien, mejoraste, pero te falta un montón.
tenés mucho más para hacer, tenés mucho camino todavía para hacer. ¿Sí? El otro indicador que hicimos, que siempre, bueno, el caso fue de liberación de espacio, ¿no? Ahora te voy a contar un poquito más por qué, pero también era muy importante para la empresa. Acá, no sé si se alcanza a ver, siempre lo que tratamos es sacar fotos del antes y el después. Eh, no sé si se alcanza a ver en la foto de la izquierda, hay una estantería enorme, ¿sí? Esa estantería estaba para acumular cosas que no se usaban en este sector, y dificultaba la entrada de los cracks, y dificultaba que se pudieran poner, se acopiaran los materiales. No saben lo que costó sacar esa estantería de ahí. El dueño dijo, yo la quiero, porque yo me la quiero llevar al local donde vendemos la venta. O sea, hasta tenía como dueño, entonces ya sabemos a quién se le iba a llevar. Tampoco fue fácil, ¿sí? Estas cosas llevan tiempo y mucha discusión, y sobre todo en lo que es implementación de 5S, sí ver qué es lo que puedo hacer y mover rápido, y las cosas que no las puedo mover rápido, todo esto, porque requiere todo digamos, poder sacar todos estos tambores que están aquí, con todo el peso que tienen, con todas las cosas que tienen, requiere trabajo. Yo quiero que esté bien consensuado qué se va a hacer, a dónde va a ir, cómo se puede, a dónde se va a llevar, qué voy a hacer con todo eso, ¿sí? Y a veces eso no resulta tan sencillo, pero comprendemos que lo tienen que hacer por el requerimiento de la necesidad de espacio en el área de trabajo, ¿sí? Acá un poco como lo que nos estaba antes, ¿no? Los puestos de trabajo, el antes y el después, como estaban llenos de cosas, después quedaron solamente lo que necesitaban. ¿Eh? Contaba un poquito a Natalia antes, solamente lo que yo necesito es lo que tengo que tener a mano, y lo demás ni lo tendría que poner. ¿Sí? Bueno, ¿dudas con esto? ¿Consultas? ¿Un comentario? No, muy claro, Daniel. ¿Tuvo Muchas gracias. claro? Sí, no sé No, si no. es, no sé si es un poco lo que tienen, la realidad que tienen ustedes en las empresas también, eso, ¿no? Que es lo que, que- que- que viven en las empresas. Sí, es tal cual como lo planteas vos, ¿eh? Que se genera ese tipo de rechazo a la hora de cambiar a veces algunas cosas y romper algunos paradigmas. Ajá. Sí, y por eso me parece que Natalia insistía, y yo también, en el tema de comunicación. Un poco a los ingenieros nos cuesta la comunicación, somos bastante cuadrados, y damos las cosas como, viste, por dada, porque todo el mundo te va a entender, esto es lógico, y no es así, y realmente hay que poner mucha atención en el tema de comunicación, en entender las personas que se van a ver afectadas por una medida, las áreas que van a ver, se van a afectar, y esto porque me lo traen a mí ahora acá, ¿sí? Eh, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas bastante claras. Bueno, ese fue un ejemplo de una implementación de 5S, un proceso. Otro es de un proceso, esta era para también una empresa, no vamos a decirle la marca, pero sí una de las empresas y hay varias, de fábricas de empanadas, ¿sí? Es otra pyme también. Eh, y acá teníamos nuevos desafíos, una revisión de procesos administrativos y mejoras de algunos procesos de fabricación. Les cuento un poquitito de la parte administrativa, sobre todo porque las herramientas que utilizamos son distintas. Donde nos focalizamos en la parte administrativa, eh, ahí hay algunas herramientas de diagnóstico que son como autodiagnósticos empresariales. El MINTI tiene algún modelo, el Premio Nacional de Calidad tiene otros modelos, hay un montón de modelos de esto, no importa el que usen, se pueden usar. Lo importante es que uno pueda ver, compararla, mi gestión administrativa contra un modelo de excelencia de empresa. Y ahí me empiezan a surgir, que lo puedo volcar en un diagrama de radar, como estaba ahí mostrado,
cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis fortalezas también. Nadie hace todo mal, ni nadie hace todo bien. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Y pues empezar a trabajar sobre esas debilidades, ¿no? Ese cuestionario lo fuimos completando, la gente fue diciendo, acá también se armó un grupo de trabajo, del área administrativa en este caso. Acá había un problema, sobre todo el problema que tenían era el problema con la emisión de las facturas, porque básicamente lo que muchas veces pasa es, esta era una empresa que había crecido mucho en poco tiempo. Tuvo un crecimiento en un año, 2 años, que se había duplicado, triplicado el personal de la empresa. Y lo que inicialmente funciona bien cuando somos poquitos y yo hago todo, cuando empiezo a tener funciones distintas, las personas empezamos a tener funciones distintas, yo ya no hago todo, yo hago una parte y otro empieza a hacer otra parte y otro empieza a hacer otra parte y ahí se complica también, porque ya no resuelvo todo. Antes era un administrativo que facturaba, cobraba, hacía todo, y ahora aparece el sector de cobranzas, sector de facturación, cuentas a pagar, y empiezan a aparecerse las interrelaciones entre las distintas áreas que requieren otro estudio, otro análisis respecto de cuando es una empresa chiquita, donde yo hago el administrativo y yo hago todo. Y discutiré conmigo mismo en ese caso, nada más. Pero, o sea, cuando somos un montón, bueno, las cosas empiezan a ser distintas. Y acá había muchos problemas con las devoluciones y con la facturación. Entonces, empezamos a ver un poco ver cómo era la formación de los recursos humanos, qué capacitaciones se tenían, cómo era cómo estaba ejercido también el liderazgo en la empresa, eh, qué cuidado tenían los circuitos administrativos, cómo se hacían, etc. Y de ahí, un poco de esta evaluación, surgió una serie de posibilidades de mejoras, donde las fuimos agrupando, esas oportunidades de mejora, donde, por supuesto, muchas eran aplicables al sistema, si en el sistema no sirve, el sistema es una porquería, entonces por el estilo, simplemente suele surgir. Pero vimos que había muchas, eran el tema de flujo de información y falta de estandarización. No había estandarizaciones, no había cosas, no había procedimientos escritos, no había estándares de cómo se debían hacer las cosas del proceso administrativo. Y bueno, por supuesto, esa falta de estandarización, esa falta de definición, hacía que eh, la gente hiciera las cosas de una manera o de otra. Y esa una manera o de otra, los resultados eran distintos y se comunicaba también de una manera o de otra. Entonces, definir todos esos, por lo menos los procesos clave de la parte administrativa, y bueno, cuáles son los procesos, y empezar a escribirlos y empezar a definir algunas de esas cosas, fue fundamental. Es en la etapa de la estandarización también acá. Esa falta de estándares hace que se trabaje mal, porque unos trabajan de una manera, otros trabajan de otra manera, ¿no? Por supuesto que en digamos, la calificación, cuál de las distintas propuestas íbamos a implementar, se pasó por ese criterio entre la capacidad para poder resolver un problema. Por ejemplo, la gente de la empresa no puede resolver los problemas del sistema, porque eso lo tiene que resolver el proveedor del sistema. Pero sí puede resolver muchos problemas que están antes de lo que yo ingresé en el sistema, si yo ingreso mal. Eh, eh, si tienen el equipo formado, si tenían autoridad para resolver e implementar los cambios, en muchos de los casos sí, porque se estuvo trabajando acá, estuvimos trabajando más con los mandos medios de la empresa que con la gente de base. O sea, ellos tenían la posibilidad de implementar los cambios, ver si eso tenía el impacto económico, esa dificultad económica, por supuesto, si es las cosas que son más caras, hay que dejarlas, son más difíciles para resolver, hay que dejarlas para, digamos, no iniciar, no encarar por allí, porque es más difícil. Lo que nos va a llevar más tiempo de implementación, también, de alguna manera, lo que se trata es que
buscar, cuando se está comenzando con estos proyectos, con algunas soluciones que sean las más rápidas, que pueda implementar de alguna manera más fácil, ¿sí? O sea que tenemos la habilidad para hacer los cambios, tenemos la autoridad para hacer los cambios, y no tienen una alta implicancia en costos. Me dicen, tengo que cambiar el sistema. Bueno, sí, cambiar el sistema me quedo esperando 2 años hasta que la empresa define que al final va a comprar un sistema nuevo, ¿no? Al final son cosas así. Así que buscar por ahí para empezar a tener resultados rápidos, ¿no? Es un poco entonces. Después, el análisis a través de cursogramas, para entender qué es lo que hace cada uno, qué información, además, qué información genera y cómo viaja esa información, y cómo le llega y cuándo le tiene que llegar. Que sea en la tarea antes, para que le llegue a tiempo, para que sea completa, para que entiendas vos, ¿no? ¿Por qué le tengo que mandar esto a tal persona de tal manera? Es ponerse en el otro, entender también por qué lo necesita, para qué lo necesita. Y si no lo hago, ¿qué es lo que lo complica? Entonces, se hizo todo el análisis de los procesos, se intervinieron las áreas, ya que eran áreas, en una sola persona, cuentas a pagar, compras, recepción de materias primas, producción, las cosas que pedía el cliente, cómo intervenía la logística, ¿sí? O sea, todas estas áreas eran las que intervenían y que generaban, tenían actividades de proceso que están interrelacionadas y que generaban información que la necesitaban otros sectores de la empresa. Todo esto también se puso en un plan de acción, tal cual con la mejora de las acciones que se iban a desarrollar, en qué plazo se iban a estar y los responsables, y se hizo un seguimiento que se implementaron. Como consecuencia, un poco se relataron, en este caso se redactaron procesos, porque no había procesos redactados, se comenzaron a desarrollar procesos, esos procesos después se hizo capacitación y se empezaron a implementar. Como resultado de eso fue la cantidad de errores en las facturas que tenían por semana. Antes del proyecto eran 14 y después bajaron a 1. O sea, de todo este proceso. Y así, un poco como comentario final nada más, respecto del proceso de 5S, un comentario que realmente nos generó satisfacción como consultores a nosotros, es que después de que terminamos la implementación, me dijeron que querían continuar, pero por ellos, trabajando ellos, porque algunas personas, alguno de los mandos medios había pasado también por una formación de 5S, que nosotros nos animamos a hacerlo por nuestra cuenta. ¿Ustedes les parece bien? Sí, nos pareció perfecto, porque también un poco la misión nuestra es la de ir transfiriendo un poco esos conocimientos para que queden en la empresa, y que sean después la empresa que tome esa metodología de trabajo y que las vaya desarrollando con la gente propia. Van a ver que la mayoría de estas cosas no son muy complejas, no tienen demasiado, tienen muchas cosas que son de sentido común. Cuando uno las empieza a mirar, son de sentido común y son sencillas. Muchas son sencillas. Y las herramientas que podemos utilizar, las podemos complejizar todo lo que querramos, si lo podemos mejor, porque es mejor tener herramientas, pero también lo podemos hacer con herramientas manuales, o sea, son metodologías que se pueden implementar muy fácil, eso es a lo que voy. Uno cuando hace un diagrama de causa-efecto, lo puede hacer, hay software para hacerlo, o lo puedo hacer con un papel digamos, de afiche, un papel de afiche y post-its. Y sirve tanto uno como el otro, ¿sí? Lo importante es animarse a utilizar estas herramientas que están a disposición y que son fáciles de utilizar, ¿sí? Esa es un poco la recomendación. Bueno, no sé, consultas, preguntas, lo que ustedes quieran, comentarios.
Escuchamos. ¿Quedó alguna duda? Recuerden que tienen habilitados los micrófonos en caso de que quieran hacer alguna consulta, también a través del chat nos pueden escribir. Bueno, por ahora Javier dice que los ejemplos han sido muy claros. En general, la mayoría de comentarios son muy positivos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Acá en el chat, Federico nos dice que se entendió. En mi caso es tomar ideas y recursos para aplicarlo en la fábrica y mejorar procesos. Sí, también estoy viendo ahí en el chat alguno que dice que somos más difíciles de aplicar por el cambio cultural. No sé, acá Natalia, sobre respecto de Japón, ya, comparando Argentina con Japón. Sí, un poco somos, muchas de estas metodologías están tomadas, por supuesto, de, de Japón, eh, que culturalmente son muy distintos que nosotros, es cierto, pero creo que también tienen algún elemento común que se basan, por lo menos cuando comenzaron, se basaron en la escasez. Japón lanza esto después de la Segunda Guerra Mundial, donde el país estaba absolutamente destruido, había muy pocos recursos, no tienen espacio, o sea, no tienen recursos naturales. eh, bueno, nosotros compartimos otras clases de escaseces, tenemos espacio, tenemos recursos naturales, pero tenemos otra clase de escaseces que hace que la limitación digamos, que muchas veces tenemos nosotros en los proyectos, eh, me parece que es interesante que tomamos un poco esta idea, ¿no? De que son cosas sencillas, que son cosas económicas, ¿eh? Son ideas son económicas, no son costosas, son ideas sencillas, son ideas que son fáciles de aplicar. Bueno, tenemos entre los comentarios, nos dicen que todo quedó muy claro, están muy satisfechos con la clase. Facundo dice muy claro y dinámico, sin duda para seguir aplicando en su trabajo. También Alfredo nos dice que los conceptos fueron claros y brindados de forma amena. Paula dice, se entendió toda la perfección, son casos que los vemos continuamente y todo lo expresado me sirve mucho para aplicar mis conocimientos y poder volcarlos en el trabajo. Excelente, agrega Kevin. Veo que por lo menos todos los participantes y las participantes están muy conformes con la disertación de Natalia y de Daniel. No sé si Natalia o Daniel quieren agregar algo más para seguir cerrando. Simplemente agradecer porque es gratificante poder compartir un poquito de las experiencias reales que uno va transitando. Entonces, y siempre aprendemos, ¿no? Siempre el aprendizaje es colaborativo. Así que bueno, también para los espacios propios, ¿no? Eh, todo lo que uno piense que sabe mucho es contrario al Kaizen. Hay que tener mucha humildad para poder escuchar siempre al otro, no importa en qué área de la organización esté, no importa qué nivel jerárquico que tenga.
aceptar y escuchar a otros, ¿no? Porque eso me complementa en el conocimiento. Entonces, eso también es algo muy interesante para llevar a las organizaciones. Hay veces también hago algunas dinámicas para ver cuánto vemos cada uno de lo que hay, ¿no? Y después escribir lo que vimos y nos damos cuenta que las distintas personas hicieron listados diferentes. Ah, mira, vio eso y yo no lo vi. Ah, mira, mira. Y ahí no importa ni jerarquía, ni área, ni nada. El aprender a tener humildad para poder trabajar el Kaizen. Ahí cuando hablaban, ¿no?, de la Argentina y los latinos, a veces tenemos como esa fama de un poco que la tenemos clara, y justamente eso va contrario al Kaizen. Nosotros tenemos que llamar a nuestro lado más humilde, a nuestro lado más humilde, a la apertura al conocimiento, a la apertura al otro, ¿sí? Y se han mejorado muchos procesos escuchando quizás a una persona que limpiaba el piso, pero veía algo que el otro no ve. Entonces, bueno, el poder de la humildad, ¿no?, para poder trabajar el Kaizen. Así que eso también para mí es algo muy interesante para trabajar. Claro que sí. No sé si Daniel quiere agregar algo, porque de lo que estabas hablando, Natalia, varias personas coincidieron, incluso dicen que tener de lado a la gerencia para llevar una implementación o mejora y saber comunicarla a todos los mandos es clave. También dicen que es muy importante escuchar a los colaboradores porque son los principales jugadores. No sé si quieren agregar algo más, Daniel, quizás. No, 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 simplemente me parece que estuvo bueno y un poquito yo sé que a veces es difícil en estas charlas, donde somos muchos participar, pero por lo menos un poco esta, esta respuesta de ustedes también me parece que es importante y bueno, simplemente agradecerles todo el tiempo que nos dedicaron, que nos hayan escuchado, que esperemos haber servido y haber sembrado alguna inquietud también para que esto ustedes lo empiecen a implementar también. Y bueno, queda a disposición, por supuesto. Muchas gracias, Daniel, Natalia, por toda la información, toda la presentación maravillosa que nos brindaron el día de hoy. Yo, antes de cerrarle, quiero recordar a quienes quizás no estuvieron al inicio de nuestro seminario que como se les solicitó a cada uno y a cada una que entraran con su nombre y apellido, es precisamente para la elaboración después de certificados de participación. También van a recibir en sus mails, aparte de las indicaciones para descargar los certificados, la grabación de esta clase. Eso será aproximadamente a más tardar en 10 días hábiles. Les comento esto para que no se desesperen ni se preocupen, que los vamos a enviar, pero tenemos que revisar ciertas cuestiones tanto de la asistencia como poder hacer subir como tal la clase que tuvimos el día de hoy. Les agradezco de nuevo a Natalia, a Daniel, ha sido un gusto estar con ustedes y por supuesto a todas las personas que participaron en la noche de hoy. Si no hay ninguna duda más, creo que damos por finalizado el seminario. Lea, discúlpame, buenas tardes. Mira, yo tuve que ingresar con otro mail porque no pude ingresar con mi propio mail, con el mail que estoy asociado, estoy adherido a DIMRA. No hay ningún tipo de problema, Perfecto. ¿no? No, ingresaste con tu nombre y apellido, ¿no? Facundo Sí, así López. es. Sí, sí. Sí, no hay problema. La asistencia respondiendo tu pregunta y por si alguno más o alguna más tiene alguna duda, se toma con el nombre que registran en el Zoom como tal. Ok, Así que perfecto. no habría problema. Muchas gracias a todos por el tiempo. No, muchas gracias a ti. A todos, muchas gracias. De nuevo, Natalia, Daniel, un gusto. Espero que nos encontremos próximamente. Bueno, Muchas gracias. Chau, chau. Chau, que Chao, estén chao, bien. muchas gracias. Chau, chau. Chao, Chao, gracias a gracias a ustedes. todos. Chao, hasta luego. Hasta luego.